Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hasta aquí ya hicimos nuestro primer programa en C, el Hola Mundo, pero desearíamos tener programas más complejos que simplemente mostrar el mismo mensaje siempre en pantalla, ¿verdad? Necesitamos poder realizar operaciones con los datos que reciba nuestro programa para poder generar el resultado o la salida, ¿verdad? Para ello, en esta presentación hablaremos sobre los tipos de datos básicos en C y también sobre el concepto de las variables, que así como en el caso de las matemáticas, nos permiten almacenar datos y hacer operaciones posteriormente con esos datos. Ok, entonces los tipos de datos básicos que maneja C son los siguientes. Los de tipo numérico, que son enteros, el char y el int, y los que son números reales, el float y el double. El primer tipo de dato que vamos a revisar es el char. Y aquí vemos algunos ejemplos de este tipo vemos caracteres, o sea, en este caso vemos letras, mayúsculas y minúsculas. Entonces, generalmente el char está asociado al carácter, que puede ser letras, dígitos u otros caracteres alfanuméricos. Pero en realidad, el tipo de datos char es un entero que tiene 8 bits. Entonces, como los bits pueden asumir los valores 0 y 1, la cantidad de combinaciones que podemos tener con 8 bits es de 2 a la 8, 256. Entonces, de repente se presta un poco a confusión este tema del carácter, porque en realidad en C se representa como un número, pero a la hora de mostrarlo sí lo mapea a un carácter y dentro de poco vamos a ver la tabla ASCII. Pasamos al segundo tipo de dato, que en este caso también es un entero, que es el int, que es lo que usualmente usamos para representar a números enteros. Es un entero que ocupa 16 o 32 bits. Generalmente en los procesadores actuales ya se usa solamente 32 bits. Entonces podemos representar 2 a la 32 combinaciones posibles. Y los números que podemos representar con esas combinaciones depende otra vez de si ese entero es con signo o sin signo. Ok, entonces algunos ejemplos de datos de este tipo son estos que están aquí. En cuanto al float, ya empezamos a trabajar con números reales. En este caso hay que hacer la acotación de que también ocupa 32 bits. Entonces tenemos 2 a la 32 combinaciones, lo cual es un número finito. Si queremos representar todos los números reales, que son infinitos, o sea, no lo podríamos hacer con esto, ¿verdad? Entonces, el tipo de dato float trae asociado errores de redondeo, ¿verdad? Entonces, para hacer la representación de los tipos de datos float, números reales, se usa el estándar IEEE 754. Entonces, algunos ejemplos de datos de este tipo son los números decimales que conocemos donde el símbolo de separación es el punto. En cuanto al double, justamente por los errores de redondeo del float, lo que se hace es aumentar la cantidad de bits disponibles para la representación a 64. Entonces ocupa más espacio en memoria, pero nos permite una mayor precisión. Por eso se conoce como punto flotante de precisión doble. Y usa también el estándar IEEE 754, ¿verdad? Entonces en realidad prácticamente se representa igual que un número flotante, ¿verdad? Como un número decimal que conocemos. Ahora, para el último tipo de dato que es el void, o sea, indican realmente una ausencia de tipo, pero no vamos a entrar todavía a lidiar mucho con eso. Vamos a volver a comentarlo cuando hablemos sobre funciones y punteros. Entonces, yéndonos al tipo de dato char, ¿verdad? Entonces estamos mencionando recién que el tipo de char, por más de que lo asociemos con símbolos, en realidad representa un número entero. Entonces, si por ejemplo tenemos una variable que se llama b, ¿verdad? Y le asignamos el carácter a con comillas simples, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, nos mencioné hace rato, que las comillas simples sirven para representar caracteres y las comillas dobles sirven para representar cadenas. Entonces, más adelante cuando damos cadena vamos a ver justamente las diferencias que hay, ¿verdad? Entonces, los caracteres representamos por comillas simples. Entonces, si le asignamos un carácter a una variable que en este caso se llama b de tipo carácter, lo podemos hacer con ese símbolo o con su equivalente numérico en la tabla ASCII. O sea, la tabla ASCII lo que hace es una asociación entre números de, de 0 a 255 a caracteres. Entonces, por ejemplo, el número 97 representa el símbolo A minúscula, el número 65 representa el símbolo A mayúscula, y así va sucesivamente en orden alfabético, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los dígitos, el número 48 representa al carácter 0 y el número 57 al carácter 9. Y así tenemos otros caracteres especiales que aparecen y el número asociado, ¿verdad?
Entonces, los primeros 32 caracteres que vienen del 0 al 31 son símbolos que dependen del sistema operativo, pero de aquí en adelante corresponden a esta tabla hasta llegar a los 155, porque justamente tenemos 8 bits en los tipos de dato carácter, entonces vamos de 0 a 255. Vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo trabajamos con tipos de datos char. O sea, esta característica hace que sea bastante interesante y que podamos hacer un montón de operaciones, especialmente en la manipulación de cadenas. Entonces, pasando a las constantes, serían justamente cómo se representan cada uno de los tipos de datos. Por ejemplo, en cuanto a números enteros, tenemos la representación decimal. Podemos decir que es un número entero normal. Ahora, podemos representar también con base hexadecimal y base octal. Para una base hexadecimal le ponemos el 0x antes del número y para una base octal le ponemos el número 0. Generalmente no vamos a estar trabajando con estas bases, pero es conveniente por lo menos mencionarlas. Los caracteres justamente se representan por símbolos encerrados por comillas simples. El punto flotante, que representa un número real, o sea, tanto para los float y para los doubles, se representan con números decimales separados por, o sea, el carácter decimal corresponde al punto. También se pueden hacer otro tipo de representaciones de números reales, pero generalmente vamos a operar con esta primera. Y por último, con las cadenas con las que todavía nos lidiamos, se representan con comillas dobles. Entonces es diferente una cadena que un carácter. En cuanto a los valores lógicos, en muchos lenguajes aparecen el tipo de dato verdadero, falso o true y false como tipo de dato lógico para indicar algo que es sí o no. Entonces en C en realidad no existe el tipo de dato lógico, aunque en estándares más recientes desde el C99 en adelante hasta el C11 ya existe el tipo de dato booleano, que está representado por true y false. Pero en realidad esos se mapean otra vez a números 0 y 1. Entonces para C, el valor entero 0 es considerado como falso y todo lo que no sea 0 es verdadero. O sea, esto representa diferente de 0. Otro punto interesante en cuanto a tipo de datos, por ejemplo en Python existe el tipo de dato cadena, pero en C no existe el tipo de dato cadena. Entonces cuando veamos vectores vamos a ver que una cadena es un vector de caracteres o un vector de elementos de tipo carácter o de tipo char. Ahora pasamos a las variables. Las variables, como decía hace rato, cumplen la misma función, digamos que cumplen en las matemáticas, o sea, podemos almacenar ciertos datos en esa variable y utilizarlo luego en operaciones posteriores. Cuando declaramos o cuando usamos variables en C, lo que estamos haciendo es reservar un espacio de memoria para almacenar un tipo de dato. Y esa región de memoria reservada está identificada justamente con un identificador, que es el nombre de la variable. Entonces, cada vez que invocamos el nombre de la variable, en realidad estamos accediendo a esa región de memoria que reservamos al declarar esa variable. Entonces, podemos cargar datos ahí o usar esos datos en otras operaciones. Entonces, la sintaxis para declarar una variable es directa, como dice aquí. Primero escribimos el tipo de dato, por ejemplo aquí el int. Luego escribimos el identificador de la variable. Entonces acá lo que estamos haciendo en int a, definimos una variable que la vamos a identificar con a y que va a almacenar un dato de tipo entero. Acuérdense que es importante indicar el tipo porque cada tipo de dato ocupa distinta cantidad de bits. O sea, necesita diferente cantidad, sí, ocupa diferente cantidad de bits en la memoria, ¿verdad? Entonces un int ocupa 32 bits, un float también, un char ocupa solamente 8 y un double ocupa 64. Entonces este float real lo que hace es crear una variable que se llama real y va a almacenar datos de tipo float, ¿verdad? O carácter de punto, perdón, número de punto flotante. No hace falta, si por ejemplo voy a declarar varias variables enteras, no hace falta que ponga int b, int c, int d. Puedo poner todas esas variables en la misma línea y separadas con comas. Entonces acá en esta última creo tres variables, una se llama b, otra c y otra d, y todas van a ser de tipo entero. En cuanto a consideraciones sintácticas, podemos mencionar de que existe para C una diferencia entre minúsculas y mayúsculas, lo cual lo revisaremos, por ejemplo, para el caso de las reglas de identificadores. Otro punto es que todas las palabras reservadas están en minúsculas, por ejemplo, el return, el if, el while y otros. También que todas las sentencias o instrucciones terminan con un punto y coma, lo cual ya lo visualizamos para el ejemplo del hola mundo.
Otro punto muy interesante es que el valor inicial de las variables está indefinido. Esto es particularmente importante cuando trabajamos con contadores, con acumuladores o empleamos el valor de una variable para definir el tamaño de un vector o de una matriz. Porque lo que nosotros hacemos al declarar una variable, por ejemplo, en este caso la variable a de tipo entero, es solamente reservar un espacio en memoria para esa variable. Pero ese espacio ya podía tener información en sus bits, ¿verdad? Que pudieron haber sido cargados por otro programa. Y lo que hacemos al acceder al valor de esta variable es acceder al número que representa esa combinación de bits. Entonces se no hace una inicialización de las variables de por sí, eso tiene que hacerlo el programador. Vamos a visualizar ahora con un ejemplo. Ok, en este ejemplo lo que tenemos es una variable que se llama x y es de tipo entero. Y lo que hacemos es, con esta instrucción, es mostrar ese valor de x en pantalla. O sea, como ven aquí, no le asigné ningún valor inicial a x. Entonces vamos a ejecutar a ver qué es lo que nos muestra como valor de x. Y vemos que aparece un número 44, que es justamente la información contenida en los bits que representan al entero x, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que tenga un valor en particular, tenemos que forzarle una asignación a ese valor. En este caso estamos asignando el número 0 a x. Y ahí sí ya nos imprime un valor de 0. Por último, vamos a hablar sobre las reglas para los identificadores. El primer punto señala que un identificador se forma con una secuencia de letras, que puede ser minúsculas o mayúsculas de A a la Z, y dígitos de 0 al 9. El punto 2 menciona que el carácter guión bajo se considera como una letra más. El punto 3 dice que el identificador no puede contener espacio en blanco ni otros caracteres a los citados en los puntos 1 y 2. O sea, por ejemplo, no podemos tener como identificador, como parte de un identificador, un asterisco, coma, punto y coma, más, menos, etcétera. El punto 4 señala que el primer carácter no, o sea, por más que podamos usar un dígito en el resto del identificador, no podemos usar como carácter inicial un dígito. El punto 5 menciona que hay una distinción entre mayúscula y minúscula, que es lo que mencionábamos previamente. Entonces da un ejemplo aquí con masa, que tiene solamente como mayúscula la M. Es distinto a masa en minúsculas y es distinto a masa todo en mayúsculas, ¿verdad? Con respecto a mayúsculas y minúsculas, hago una observación que generalmente cuando trabajamos con constantes, ¿verdad? Por convención se los suele identificar con caracteres en mayúsculas, ¿verdad? Y para las variables con caracteres en minúsculas. El punto 6 dice que justamente los identificadores pueden tener hasta 31 caracteres de longitud, que probablemente no lleguemos hasta ese límite, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de identificadores válidos tenemos tiempo, distancia 1, o sea, acá sí podemos usar un número porque no está al inicio. Acá usamos el guión bajo, o por ejemplo, si queremos que el usuario ya tenga una idea de lo que tiene esa variable, ponemos acá velocidad de la luz y simulamos los espacios con guiones bajos, ¿verdad? En cambio, estos nombres no son válidos. ¿Por qué? Porque este identificador empieza con un dígito. Acá se usa un guión. Aquí se usa el símbolo del dólar y aquí se usa el porcentaje. Bueno, entonces con esto terminamos la presentación correspondiente a los tipos de datos básicos en C y los identificadores y sus reglas. Espero que les sirva este video. Nos vemos en la siguiente clase.